La persona y obra del Espíritu Santo, cómo se revela en las Escrituras y en la experiencia personal, por R.A. Torrey. Capítulo 20, parte 4. El sexto paso es la oración definitiva por el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, si vosotros siendo malos sabéis dar buenos dones a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Esto es muy explícito. Jesús nos enseña que el Espíritu Santo se da en respuesta a una oración definida. Solo pregúntele. Hay muchos que nos dicen que no debemos orar por el Espíritu Santo y lo razonan de una manera muy engañosa. Dicen que el Espíritu Santo fue dado como un regalo permanente a la iglesia en Pentecostés. ¿Y por qué orar por lo que ya se ha dado? A esto el difunto reverendo Dr. A.J. Gordon bien respondió que Jesucristo fue dado como un regalo permanente al mundo en el Calvario. Pero lo que se le dio al mundo, como un todo, y cada individuo en el mundo debe apropiarse de él. De la misma manera, el Espíritu Santo fue dado a la iglesia como un regalo permanente en Pentecostés, pero lo que fue dado a la iglesia como un todo, cada individuo en la iglesia debe apropiarse de él, y la manera de apropiación de Dios es la oración. Para aquellos que dicen que no debemos orar por el Espíritu Santo, van más allá de esto. Nos dicen que todo creyente ya tiene el Espíritu Santo, que ya hemos visto que es cierto en cierto sentido. ¿Y por qué orar por lo que ya tenemos? A esto la respuesta muy simple es que una cosa es tener al Espíritu Santo morando mucho más allá de la conciencia en algún santuario escondido de su ser, y algo muy diferente, mucho mejor, es que Él tome posesión de toda la casa en la que habita. Pero contra todos estos argumentos engañosos, colocamos la simple palabra de Jesucristo. ¿Cuánto más dará tu Padre Celestial el Espíritu Santo a los que le piden? De nada sirve decir, como se ha dicho, que esta promesa fue para el tiempo de la vida terrenal de nuestro Señor. Y decirlo es olvidar Pentecostés e ignorar la verdad de que ahora todo creyente tiene el Espíritu que mora en él. Porque encontramos que después de Pentecostés, así como antes, el Espíritu Santo fue dado a los creyentes en respuesta a una oración definida. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Y cuando Pedro y Juan bajaron y vieron a los creyentes en Samaria, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había caído sobre ninguno de ellos. Solo ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente, la epístola de Pablo a los Efesios, Pablo les dice a los creyentes en Éfeso que estaba orando por ellos para que pudieran ser fortalecidos con poder a través de su Espíritu. Así que a lo largo del Nuevo Testamento, después de Pentecostés, así como antes, mediante enseñanzas específicas y ejemplos ilustrativos, aprendemos que el Espíritu Santo se da en respuesta a una oración definida. En una convención de trabajadores cristianos en Boston, un hermano vino a mí y dijo: noto que está en el programa hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, creo que es el tema más importante del programa. Y me dijo: ahora asegúrese de decir que no ore por el Espíritu Santo. Le respondí: hermano mío, estaré seguro que les diré eso, porque Jesús dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que le pidan? Él dijo: sí, pero eso fue antes de Pentecostés. Respondí: ¿qué pasaba con Hechos 4:31? ¿Eso fue antes de Pentecostés o después? Dijo que era ciertamente después. Bueno, dije, toma y léelo. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos se sacudió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. ¿Qué hay de Hechos 8:15 al 16? ¿Eso fue antes de Pentecostés o después? Ciertamente fue después. Le dije que lo leyera. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No tenía nada más que decir. ¿Qué más había que decir? Pero para mí no se trata de una mera exégesis que el Espíritu Santo se ha dado en respuesta a una oración definida. Es una cuestión de experiencia personal e indudable. Sé también que Dios da el Espíritu Santo en respuesta a la oración, como sé que el agua apaga la sed y la comida satisface el hambre. En mi primera experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo fue mientras esperaba en Dios en oración, que fui bautizado de esa manera. Desde entonces, una y otra vez, mientras he esperado a Dios en oración, definitivamente he estado lleno del Espíritu Santo.
A menudo cuando me arrodillo en oración con otros, mientras oramos, el Espíritu Santo ha caído sobre nosotros tan perceptiblemente como la lluvia ha caído sobre la tierra y ha hecho fructificar la tierra. Nunca olvidaré una experiencia en nuestra iglesia en Chicago. Estábamos celebrando una reunión de oración de los ministros al mediodía en el YMSA Auditorium, preparatorio para una esperada visita a Chicago del señor Moody. En una de estas reuniones, un ministro se puso de pie de un salto y dijo: «Lo que necesitamos en Chicago es una reunión de ministros que dure toda la noche». Muy bien, dije. Si viene a la iglesia de Chicago Avenida, el viernes por la noche a las 10 en punto tendremos una reunión de oración. Y si Dios nos guarda toda la noche, nos quedaremos toda la noche. A las 10 de la noche del viernes, 400 o 500 personas se reunieron en las salas de conferencias de la iglesia de Chicago Avenue. No todos eran ministros. No todos eran hombres de Dios. Satanás hizo un poderoso intento de arruinar la reunión. En primer lugar, 3 hombres se bajaron junto a la puerta, se arrodillaron junto a las sillas y golpearon y gritaron hasta que algunas de nuestras cabezas parecieron casi partirse por los gritos, y algunos sintieron que debían retirarse de la reunión. Cuando un hermano fue a pedirles e instarlos a que se hicieran las cosas con decencia y orden, insultaron al hermano que hizo esta petición. Más tarde un hombre apareció en medio de la habitación y anunció que era Elijah. El pobre estaba loco, pero estas cosas distraían y hubo más o menos confusión hasta casi la medianoche, y algunos pensaron que mejor se irían a su hogar. Pero esta era una reunión que el diablo quería estropear, y algunos de nosotros estábamos allí para recibir una bendición y decidimos quedarnos hasta que la recibiéramos. Hacia la medianoche, Dios nos dio la victoria completa sobre todos los elementos discordantes. Luego, durante 2 horas hubo una oración que pocas veces he escuchado en mi vida. Poco después de las 2 de la madrugada, un repentino silencio cayó sobre toda la asamblea. Todos estábamos de rodilla en ese momento. Nadie podía hablar, nadie podía orar, nadie podía cantar. Todo lo que se podía oír era el suave sollozo de alegría inefable y lleno de gloria. El mismo aire parecía temblar con la presencia del Espíritu de Dios. Ahora era sábado por la mañana. La mañana siguiente, uno de mis diáconos se acercó a mí y me dijo, conteniendo el aliento: «Hermano Torrey, nunca olvidaré la mañana hasta el último día de mi vida». Pero no todo fue emoción, había una realidad sólida que podía comprobarse mediante pruebas prácticas. El hombre salió de esa reunión en las primeras horas de la mañana, tomó un tren a Missouri. Cuando hubo tramitado su negocio en la ciudad que visitó, le preguntó al propietario del hotel si había alguna reunión en la ciudad en ese momento. Dijo: «Sí, hay una reunión prolongada en la iglesia presbiteriana de Cumberland». El hombre era un presbiteriano de Cumberland. Fue a la iglesia y cuando inició la reunión se levantó de su lugar y le preguntó al ministro si podía hablar. Se le concedió el permiso y con el poder del Espíritu Santo sobre él, habló de tal manera que 58 o 59 personas profesaron aceptar a Jesucristo en el acto. Un joven salió de la reunión en las primeras horas de la mañana y tomó un tren para una ciudad de Wisconsin, y pronto recibí noticias de esa ciudad de que 38 jóvenes y muchachos se habían convertido mientras él hablaba. Otro joven, uno de nuestros estudiantes en el instituto, fue a otra parte de Wisconsin y pronto comencé a recibir cartas de ministros de ese vecindario, preguntando por él y contando cómo había ido a las escuelas, las iglesias y el hogar de los soldados y cómo habían conversiones donde quiera que hablaba. En los días que siguieron, hombres y mujeres de esa reunión salieron sobre la tierra. Y dudo que haya algún país que haya visitado en mi gira por el mundo, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, India, etc., en el que no encontré a nadie que hubiera salido de ese encuentro con el poder de Dios sobre ellos. Para mí, dudar de que Dios llena a los hombres con el Espíritu Santo en respuesta a la oración sería completamente poco científico e irracional. Yo sé que lo hace, y en un asunto como este, preferiría tener una onza de experiencia, de creer que 10 toneladas de exégesis incrédula. El séptimo y el último paso es la fe. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No importa cuán definidas sean las promesas de Dios, solo las realizamos experimentalmente cuando creemos. Por ejemplo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Ahora esa promesa es tan positiva como una promesa puede ser. Pero leemos en los siguientes versículos: «Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues,
Ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El bautismo con el Espíritu Santo, como ya hemos visto, es para aquellos creyentes en Cristo que han desechado todo pecado y se han rendido absolutamente a Dios y que lo piden. Pero aunque pidamos, no habrá recepción si no lo creemos. Hay muchos que han cumplido las otras condiciones para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, sin embargo no lo reciben, simplemente porque no creen. No esperan recibir y no reciben. Pero hay una fe que va más allá de la expectativa, una fe que extiende la mano y toma lo que pide en el acto. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando oramos por el bautismo con el Espíritu Santo, debemos creer que hemos recibido, es decir, que Dios nos ha concedido la oración y por lo tanto es nuestra. Entonces tendremos la experiencia de lo que hemos pedido. Cuando leo la versión autorizada dice que lo que desees cuando ores, cree que lo recibirás y lo tendrás. Y eso pareciera bastante claro. Luego pasé a la versión revisada y lees: todas las cosas por las que oren y pidan, crean que han recibido y lo tendrán. Y me dije a mí mismo, qué confusión de los tiempos. Cree que tienes o ya has recibido, es pasado, y tendrás después futuro. ¡Qué absurdo! Luego volví a mi testamento griego y encontré si tenía sentido o no la versión revisada, que era la traducción correcta del griego, pero lo que significaba no lo supe durante años. Pero una vez estaba estudiando y exponiendo en mi iglesia la primera epístola de Juan, llegué al capítulo 5, los versículos 14 y 15 y leí: y esta es la confianza que tenemos para con Él, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos escucha, todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Entonces entendí Marcos 11:24. ¿Lo ves? Si no, déjame explicarte un poco más. Cuando nos acercamos a Dios en oración, la primera pregunta que debemos hacer ¿es lo que le he pedido a Dios conforme a su voluntad? Si está prometido en su palabra, por supuesto, sabemos que está de acuerdo con su voluntad. Entonces podemos decir que he pedido algo de acuerdo a su voluntad y sé que Él me escucha. Entonces podemos ir más lejos y decir en el versículo 15, porque yo sé que Él escucha lo que le pido. Sé que tengo la petición que le pedí. Puede que no lo tenga en posesión real, pero sé que es mío porque he pedido algo, según su voluntad. Y me ha escuchado y ha concedido lo que le he pedido. Y lo que así creo es que lo he recibido porque la palabra de Dios dice eso y lo tendré más tarde en la experiencia real. Ahora aplica esto al asunto que tenemos ante nosotros cuando pedimos el bautismo con el Espíritu Santo. He pedido algo según su voluntad, por tanto, conozco que mi oración es escuchada. Y aún más lo sé porque la oración es escuchada y que tengo la petición que le he pedido, es decir, sé que tengo el bautismo con el Espíritu Santo. Puede que no lo sienta todavía, pero lo he recibido y descanso sobre la palabra de Dios. Luego tendré en realidad una experiencia. Hace algunos años fui a la conferencia de estudiantes en Lake Geneva, Wisconsin, con el señor F.B. Meyer de Londres. El señor Meyer habló esa noche sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Al concluir su discurso dijo: si alguno de ustedes desea hablar con el señor Torrey o conmigo, también puede hacerlo después que termine la reunión. Se puede quedar y hablaremos. Un joven que acababa de graduarse de una de las universidades de Illinois vino a mí. Él dijo: escuché de esta bendición hace 30 días y he estado orando por ella desde entonces, pero no recibo nada. ¿Cuál es el problema? ¿Tu voluntad está puesta en Dios?, pregunté. No, dijo. Me temo que eso es. Entonces dije: ¿qué no sirve de nada orar hasta que tu voluntad sea quitada? ¿Dejarás tu voluntad? Dijo que no podía. Le pregunté: ¿estás dispuesto a que Dios te dé el Espíritu? Arrodillémonos y pidamos que lo haga. Nos arrodillamos a un lado, uno al lado del otro. Dejé mi Biblia abierta en 1 de Juan 5, 14, 15, en la silla frente a él. Le pidió a Dios que hiciera su voluntad por él y lo vaciara de su voluntad propia para poner su voluntad en conformidad con la voluntad de Dios. Cuando hubo terminado la oración dije: está hecho. Él dijo: debe ser. He pedido algo de acuerdo con su voluntad y sé que Él me escucha y sé que tengo la petición que he pedido. Después pregunté: ¿qué es lo que deseas? El bautismo con el Espíritu Santo. Pídelo. Mirando hacia arriba, Dios dijo: Padre Celestial, bautízame con el Espíritu Santo. ¿Obtuviste lo que pediste?, pregunté. No lo siento, respondió. Eso no es lo que te pregunté, dije. Lee el versículo ante ti. Y leyó. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabes eso? Yo pregunté. Él dijo: lo sé, si pido algo conforme a su voluntad,
Él me escucha y pedí el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Eso es según su voluntad? Sí. Hechos 2:39 lo dice. Sé que Él me ha escuchado. Le dije, sigue leyendo. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Lo sabías? Pregunté. Sé que tengo la petición que le pedí, me dijo. ¿Cuál fue la petición que le hiciste? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sabes? Yo sé que tengo el bautismo con el Espíritu Santo. No lo siento, pero Dios lo dice. Nos levantamos de rodillas y después de una breve conversación nos separamos. Dejé el lago de Ginebra a la mañana siguiente, pero regresé a los pocos días. Encontré al joven y le pregunté si realmente había recibido el bautismo con el Espíritu Santo. No necesitó responder, su rostro contó la historia, pero respondió que entró en un seminario teológico el otoño siguiente. Le dieron una iglesia en su tercer año en el seminario. Tuvo conversiones desde el principio y el año siguiente. En el día de oración por las universidades, en gran parte a través de su influencia, se produjo una poderosa efusión del Espíritu sobre el seminario, del cual el presidente del seminario escribió en un periódico denominacional que era un verdadero Pentecostés. Y todo vino por este joven, que recibió el bautismo del Espíritu Santo a través de la simple fe en la palabra de Dios. Cualquiera que acepte a Jesús como su Salvador y su Señor, elimine todo pecado de su vida, confiese públicamente su renuncia al pecado y acepte a Jesucristo. Ríndase absolutamente a Dios y pídele a Dios el bautismo con el Espíritu Santo y tómelo por simple fe en la palabra de Dios, que puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo ahora mismo. Hay quienes enfatizan tanto en el asunto de la entrega absoluta e ignoran o incluso niegan la necesidad de la oración. Siempre es desafortunado cuando uno enfatiza tanto a un lado de la verdad que pierde de vista otro lado que puede ser igualmente importante. De esta manera, muchos pierden la bendición que Dios les ha proporcionado. Los 7 pasos dados anteriormente conducen en absoluta certeza a la bendición, pero surgen varias preguntas. ¿No debemos esperar hasta saber que hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo antes de emprender la obra cristiana? Sí, pero ¿cómo lo sabremos? Hay 2 formas de conocer cualquier cosa en la vida cristiana. Primero, por la palabra de Dios. Segundo, por experiencia o sentimiento. El orden de Dios es conocer las cosas ante todo por la palabra de Dios. Se acaba de decir cómo uno puede saber por la palabra de Dios que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos el derecho cuando hemos cumplido con las condiciones y definitivamente hemos pedido el bautismo con el Espíritu Santo para decir es mío, y para levantarnos y continuar en nuestro trabajo dejando el asunto de la experiencia al tiempo y lugar de Dios. Obtenemos la seguridad de que hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo, precisamente de la misma manera en que obtenemos la seguridad de nuestra salvación. Cuando acuda a usted un investigador de quien tiene motivos para creer que realmente ha recibido a Jesús, pero que carece de seguridad, ¿qué haces con él? ¿Le dice que se arrodille y ore hasta que se sienta seguro? No, si sabes cómo lidiar con un alma. Usted sabe que la verdadera seguridad viene por medio de la palabra de Dios, que es por lo que está escrito, que conocemos que tenemos vida eterna. Así que lleva al investigador o estudioso a la palabra escrita. Por ejemplo, lo llevas a Juan 3:36, dile que lo lea. Lee, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y le preguntas, ¿quién tiene vida eterna? Él lee. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Responde desde el pasaje que tiene delante. El que cree en el Hijo. ¿Cuántos que creen en el Hijo tienen vida eterna? Todo aquel que cree en el Hijo. ¿Sabes que esto es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. ¿Qué dice Dios? Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees en el Hijo? Sí. ¿Qué tienes entonces? Debería decir vida eterna, pero es muy probable que no lo haga. Puede que diga, ojalá tuviera vida eterna. Vuelve a enseñarle el versículo y mediante preguntas resalta lo que dice y lo retienes hasta que vea que tiene vida eterna simplemente porque Dios lo dice. Una vez que tengas seguridad sobre la base de la palabra, tendrás seguridad por experiencia personal, por el mismo testimonio del Espíritu en su corazón. Ahora debes tratar contigo mismo exactamente de la misma manera con respecto al bautismo con el Espíritu Santo. Aférrese a la palabra que se encuentra en 1 de Juan 5:14 al 15 y sepa que tiene el bautismo con el Espíritu Santo simplemente porque Dios lo dice en su palabra, lo sienta o no. Después lo conocerás por experiencia. El orden de Dios es siempre primero su palabra, segundo creer en su palabra, tercero experiencia o sentimiento, y a veces deseamos cambiar el orden de Dios. Y primero tener su palabra, luego sentir, luego creer. Pero Dios exige que creamos en su palabra. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham aún no sentía en su cuerpo una nueva vida y poder. Él solo creía a Dios.
y el sentimiento vino después. Dios nos exige hoy, como lo hizo con Abraham en la antigüedad, que simplemente lo tomemos por su palabra y consideremos lo nuestro que Él ha prometido, simplemente porque Él lo ha prometido. Luego obtenemos el sentimiento y la realización de lo que Él ha prometido. La segunda pregunta que algunos harán es, ¿no habrá manifestación del bautismo con el Espíritu que recibimos? ¿Será todo como antes? Y si así fuera, ¿dónde está la realidad y el uso del bautismo? Sí, habrá manifestación, y manifestación muy definida. ¿Cuándo se espera la manifestación? Después de que creemos, después de haber recibido por simple fe la palabra de Dios. ¿Y cuál será el carácter de la manifestación? Aquí muchos se descarrían. Han leído las maravillosas experiencias de Charlie Hay, Finney, John Wesley, D.L. Moody y otros. Estos hombres nos dicen que cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo tuvieron sensaciones maravillosas. Finney, por ejemplo, lo describe como grandes olas de electricidad que lo azotan, de modo que se vio obligado a pedirle a Dios que lo detuviera para que no muriera en el acto. El señor Moody, en raras ocasiones, describió una experiencia similar. Que estos hombres hayan tenido tales experiencias, no lo cuestiono ni por un momento. Hay que creer en la palabra de hombres como Charles G. Finney, D.L. Moody y otros que han tenido estas experiencias. No hay un pasaje en la Biblia que te describe tal experiencia. Me inclino a pensar que los apóstoles tenían muchas experiencias, pero lo guardaron para sí mismos, y está bien que lo hicieran, porque si hubiera dejado constancia, eso es lo que estaríamos buscando hoy. Pero ¿cuáles son las manifestaciones que el Espíritu o que realmente ocurrieron en el caso de los apóstoles y los primeros discípulos? Un nuevo poder en la obra del Señor. Leemos que en Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dio expresión. Se dan relatos similares de lo que ocurrió en la casa de Cornelio y de lo que ocurrió en Éfeso. Todo lo que leemos en el caso del apóstol Pablo es que entró Ananías y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces Ananías lo bautizó, probando que este es el mismo Cristo. Así que a lo largo del Nuevo Testamento, la manifestación que se nos enseña a esperar y la manifestación que realmente ocurrió fue un nuevo poder en la obra cristiana. Y esa es la manifestación que podemos esperar hoy. Y no necesitamos mirar con demasiada atención por eso. Lo que debemos hacer es reclamar la promesa de Dios y dejar que Dios se encargue del modo de manifestación. La tercera pregunta que surgirá con algunos es: ¿no podemos esperar el bautismo con el Espíritu Santo? ¿No tuvieron que esperar los apóstoles 10 días y no es posible que nosotros tengamos que esperar 10 días o incluso más? No, no es necesario que esperemos. Se nos dice claramente en la Biblia por qué los apóstoles tuvieron que esperar 10 días. Y cuando el día de Pentecostés llegó por completo, literalmente cuando el día de Pentecostés se estaba cumpliendo, muy atrás en los escritos del Antiguo Testamento y más atrás en los consejos eternos de Dios, el día de Pentecostés fue fijado para la venida del Espíritu Santo y el recogimiento de la iglesia. Y el Espíritu Santo no podría ser dado hasta el día siguiente de Pentecostés y llegó por completo. Por lo tanto, los apóstoles tuvieron que esperar hasta que se cumpliera el día de Pentecostés. Pero no hubo espera después de Pentecostés. No hubo espera, por ejemplo, en Hechos 4:31. Apenas habían terminado la oración cuando el lugar donde estaban reunidos fue sacudido y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No hubo espera en la casa de Cornelio. Estaban escuchando su primer sermón del Evangelio y Pedro dijo como el punto culminante de su argumento que de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No hubo espera en Samaria después de que Pedro y Juan bajaron y les contaron sobre el bautismo con el Espíritu Santo y oraron con ellos. No hubo espera en Éfeso después de que Pablo vino y les dijo que no solo estaba el bautismo de Juan para arrepentimiento, sino el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo. Es cierto que habían estado esperando algún tiempo hasta entonces, pero era simplemente porque no sabían que existía tal bautismo para ellos. Y muchos pueden esperar hoy porque no saben que existe el bautismo con el Espíritu para ellos, o tienen que esperar porque no están descansando en el trabajo terminado de Cristo, o porque no han renunciado al pecado, o porque no se han rendido completamente a Dios. Pero la razón de la espera no está en Dios, está en nosotros mismos.
Cualquiera que quiera puede dejar este libro en este punto y seguir los pasos que se han declarado e inmediatamente recibir el bautismo con el Espíritu Santo. No diría una palabra para disuadir a los hombres de gastar mucho tiempo en esperar en Dios en oración por aquellos que esperan que el Señor renueve sus fuerzas. Hay pocos de nosotros en estos días que pasamos muchas horas esperando en Dios. El escritor puede dar testimonio gozoso de los derrames manifiestos del Espíritu Santo que han llegado en el tiempo mientras esperaba en Dios durante las horas de la noche con hermanos creyentes, pero el punto que quiero enfatizar es que el bautismo con el Espíritu Santo puede ser inmediato. La Biblia prueba esto, la experiencia lo prueba. Hay muchos esperando y sintiendo que deben reclamar por fe en estos días. Nosotros escuchamos de muchos que dicen que están esperando su Pentecostés. Algunos han estado esperando semanas. Algunos han estado esperando meses. Llevan años esperando también. Esto no es bíblico y es deshonra a Dios. Estos hermanos tienen un punto de vista antibíblico de lo que constituye Pentecostés. Lo han fijado en sus mentes de que ciertas manifestaciones van a ocurrir y cómo estas manifestaciones que ellos mismos han prescrito no vienen. Piensan que no han recibido el Espíritu Santo. Son muchos los que han sido inducidos al error que ya fue refutado en este libro, que piensas que el bautismo con el Espíritu Santo siempre se manifiesta en el don de lenguas. No han recibido el don de lenguas y por lo tanto concluyen que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Pero como ya se vio, uno puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo y no recibir el don de lenguas. Otros todavía están esperando algún sentimiento de éxtasis. No necesitamos esperar en absoluto, podemos cumplir con las condiciones y podemos reclamar la bendición de inmediato sobre la base de la palabra segura de Dios. Hubo un tiempo en el ministerio del escritor en el que fue llevado a decir que nunca volvería a entrar en su púlpito hasta que hubiera sido definitivamente bautizado con el Espíritu Santo y lo supiera, o hasta que Dios de alguna manera le dijera que se subiera. Me encerré en mi estudio y día a día esperé en Dios por el bautismo con el Espíritu Santo. Fue una época de lucha. Surgiría el pensamiento, supongamos, de que no recibo el bautismo con el Espíritu Santo antes del domingo. ¿Cómo se verá si me niego a subir al púlpito? Pero me aferré a mi resolución. Tenía un pensamiento más o menos definido en mi mente de lo que podría suceder cuando fuera bautizado con el Espíritu Santo. Pero no fue así en absoluto. Una mañana mientras esperaba en Dios, uno de los momentos más tranquilos de mi vida, como si Dios me dijera, la bendición es tuya, ahora ve y predica. Si hubiera conocido mi Biblia entonces como la conozco ahora, podría haber escuchado esa voz el primer día hablándome a través de la palabra, pero no la conocía. Y Dios, en su infinita misericordia, mirando mi debilidad, habló directamente a mi corazón. No hubo ningún éxtasis o emoción en particular, simplemente la tranquila seguridad de que la bendición era mía. Entré en mi trabajo y Dios manifestó su poder en ese trabajo. Pasó algún tiempo, no recuerdo cuánto, y yo estaba sentado en ese mismo estudio. No recuerdo qué estaba pensando en este tema en absoluto, pero de repente fue como si me hubieran tirado al suelo de la silla y me tumbaran de rodillas llorando. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No pude detenerme y algún poder, no el mío. Este poder se había apoderado de mis labios y de toda mi persona. El escritor no es de un temperamento excitable, histérico o incluso emocional, pero perdí el control de mí mismo por completo. Nunca antes había gritado en mi vida, pero no podía detenerme. Cuando después de un tiempo me controlé, fui a ver a mi esposa y le conté lo que había sucedido. Cuento esta experiencia no para magnificarla, sino para decir que el momento en que esta maravillosa experiencia, que no puedo describir completamente, no fue el momento en que fui bautizado con el Espíritu Santo. El momento en que fui bautizado con el Espíritu Santo fue a esa hora tranquila, cuando Dios dijo, es tuyo, ahora ve y predica. Hay una tarde que nunca olvidaré, era el 8º día de julio de 1894. Fue en la convención de estudiantes de Norville. Esa mañana había hablado en la iglesia sobre cómo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando iba a finalizar, saqué mi reloj y noté que eran exactamente las 12 en punto. Señor Moody nos había invitado a subir a la montaña esta tarde a las 3 para esperar en Dios por el bautismo con el Espíritu Santo. Mientras miraba mi reloj dije, caballeros, son exactamente las 12. El señor Moody nos ha invitado a subir a la montaña a las 3 en punto para esperar en Dios por el bautismo con el Espíritu Santo. Faltan 3 horas para las 3. Algunos de ustedes no pueden esperar 3 horas ni necesitan esperar.
Vayan a su tienda, vaya a su habitación en el hotel o en los edificios, salga al bosque, vaya a cualquier lugar donde puede estar a solas con Dios, cumpla con las condiciones del bautismo con el Espíritu Santo y reclámelo de inmediato. A las 3 en punto nos reunimos frente a la casa de la mamá del señor Moody, 456 de nosotros en total. Todos hombres de las universidades orientales. Y sé el número porque el señor Paul Moody nos contó cuando atravesamos las puertas hacia los lotes. Comenzamos a escalar la ladera de la montaña después de haber recorrido una cierta distancia, dijo el señor Moody. No creo que debamos ir más lejos. Detengámonos aquí. Nos sentamos y el señor Moody dijo, ¿alguno de ustedes tiene algo que decir? Uno tras otro, quizás 75 hombres, se levantaron y dijeron palabras en este sentido. No podía esperar hasta las 3, dijo. No veo ninguna razón que impida arrodillarnos aquí ahora y pedirle a Dios que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros como cayó sobre los apóstoles en Pentecostés. Nos arrodillamos en el suelo, algunos de nosotros estábamos de rodillas sobre las agujas de pino. Mientras subíamos la ladera de la montaña, una nube se había ido acumulando sobre la montaña y cuando comenzamos a orar, la nube se rompió y las aguas de lluvia comenzaron a caer sobre nosotros a través de los pinos que sobresalían. Pero otra nube grande con misericordia se había estado reuniendo sobre Northfield durante 10 días. Y nuestras oraciones parecieron perforar esa nube y el Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Pero cualquiera que lea este libro no puede tener ahora una hora similar a solas. Puede dar los 7 pasos uno por uno y el Espíritu Santo caerá sobre él.